Prólogo. La vida que has tenido hasta ahora no tiene por qué ser la única que tengas. Anna Quindlen. El objetivo de este libro es contribuir en el desarrollo de las personas a través de la autoayuda, compartiendo mis conocimientos y mi experiencia como coach. Lo teórico, casi está de más decirlo, me parece muy importante, pero siempre me ha preocupado la transformación de las personas, su capacidad para cambiar sus vidas. Por ese motivo, siempre que he ahondado en cualquier cuestión teórica, enseguida me ha preocupado por cómo traducirla para que las personas las utilicen para transformar sus vidas y ciertamente transformar la mía propia. Por ese motivo he dejado fuera cuestiones filosóficas y teóricas que no eran necesarias para cumplir con los fines que me llevaron a escribir este libro. Aunque este libro puede servir a estudiantes de coaching o coaches recién recibidos por los ejercicios o por algunas ampliaciones que he hecho de ciertas cuestiones teóricas para enriquecer la transformación de las personas, ese no es el fin de este libro. Mi interés, desde antes de comenzar siquiera a estudiar psicología, es ayudar a las personas a que sean capaces de transformarse ellas a ellas mismas y con ello, sus vidas. Quizás porque yo he venido gestionando mi propia transformación y mi propia vida y no dejo de maravillarme de lo que somos capaces y de las posibilidades que tenemos de cambiar nuestras propias existencias. Algunas veces, como me ha pasado a mí, hace un poco más de 20 años atrás, porque tocamos fondo y o cambiamos. Y otras veces, porque nos despertamos y decidimos que es una pena vivir una vida mediocre por no animarnos a hacernos cargo al 100% de nosotros mismos y de nuestra transformación. Cada día, de cada mes, de cada año de mi vida, veo cómo muchas personas viven una vida que no quieren. Se conforman como si no hubiese otra opción posible. También veo personas que no se hacen cargo de que son un ser maravilloso y que es preciso que se hagan cargo de ese ser que son, que lo honren y honren los dones con los que la vida, o Dios, como cada uno quiera decirle, los ha dotado. También veo otras personas que, por falta de conocimientos, arruinan sus vidas. Como no tienen control sobre sí mismas, un día termina pasando lo inevitable, y las arruinan. Del mismo modo, he visto muchísimas personas que se han convertido a sí mismas logrando ser muchísimo más de lo que habían soñado. Cada una de esas personas que veo me ha motivado a escribir este libro. Considero que todos podemos cambiar si tenemos la intención y la decisión firme de hacerlo, y que, el día que comenzamos nuestra transformación, se abre un mundo nuevo para nosotros en todos los sentidos. Más allá de lo imaginable, cuando uno se transforma, descubre que la vida es una bendición. Cada momento, cada circunstancia es una bendición. Descubrimos que ahí afuera y sobre todo, aquí, dentro de nosotros mismos, hay un mundo nuevo, hermoso, maravilloso, de posibilidades infinitas, esperando ser descubierto por nosotros. Querido lector, querida lectora, antes de comenzar con el tema que nos convoca, hay algo que como coach no puedo dejar de comentar y en lo que quisiera que reflexionemos. Cada uno de nosotros, más allá de cualquier dificultad que podamos argumentar, hemos sido bendecidos por la vida. Tenemos absolutamente todo lo necesario para ser felices. Ser felices es un derecho que tenemos y con el cual hemos nacido. Es tan nuestro como nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestros sentimientos y nuestra vida. Tenemos tanto que, a mi juicio, creo que tenemos la obligación de hacer honor a ese enorme potencial con el cual hemos venido provistos, por lo que es importante que hagamos honor a ello. No, viviendo la vida que creemos que podemos vivir, sino viviendo la vida que queremos vivir, que muchas veces ese es algo totalmente distinto. Resalto a propósito el creemos, porque lo que creemos es algo absolutamente circunstancial. ¿Cuántas veces hemos creído que no podríamos vivir sin ese trabajo, sin esa pareja, si las cosas cambiaban, si perdíamos esto o aquello? Y podría continuar interminablemente la lista. Creíamos que no podíamos vivir sin X para finalmente descubrir maravillados y ya más maduros que ese cambio fue lo mejor que nos pudo pasar. Entiendo que todas esas veces, de algún modo, la vida nos impuso el cambio, y aunque, al final de los días, descubrimos su valor, en primera instancia, sentimos que la vida nos golpeó,
En mi experiencia, una gran parte de esas veces, nosotros sabíamos de la necesidad de ese cambio, pero lo demorábamos, ya sea por miedo, por comodidad o por creernos incompetentes. Sea como sea, lo demorábamos. Muchas veces nos damos cuenta que esta vida que vivimos no termina de satisfacernos, y nos decimos a nosotros mismos, tendría que, pero el tendría que finalmente no se transforma en acción y entonces tampoco. En cambio, hay algunos puntos que puedes tener en cuenta si ves que eso es lo que te sucede. Revisar lo imposible. Revisar si lo que dictaminas como imposible realmente lo es. Lo posible y lo no posible son siempre un juicio que hacen las personas. Es una opinión, nunca una verdad. Pide una segunda, una tercera opinión, y las que hagan falta para correrte de ese espacio de imposibilidad. Busca información en Internet, lee literatura al respecto. No te engañes a ti mismo, pidiendo su parecer a aquellos que se conforman con lo que creen que pueden. Pide opinión a personas felices y exitosas, a personas que viven la vida que quieren. Revisa cuáles son los miedos que te sostienen en este lugar en el que estás hoy. Los miedos, gran parte de las veces, nos están avisando que hay recursos nuestros que necesitamos reforzar. Mira, fíjate qué necesitas aprender. ¿Cómo puedes fortalecerte para sentirte seguro y poder avanzar? ¿Qué recaudos puedes tomar? ¿De qué modo podrías lograr más seguridad? Reflexiona y recuerda que si eres leal a tu sueño, ese mismo sueño te dará la fuerza, la motivación y la energía para concretarlo. Todo lo que tienes que hacer es alimentarlo. Si lo haces, él te llevará a buen puerto, sin lugar a dudas. Trabaja en crear un plan que lo posibilite y sé paciente. No quieras el cambio ya, en un momento, solo porque ahora te decidiste. Si lo haces con serenidad, podrás evitar la mayor cantidad de las eventualidades y, amén de eso, sabrás cuál es el camino y el momento adecuado. Trabaja sin prisa, pero sin pausa, en tu plan. Aliméntalo cada día. Lee sobre cómo lograrlo. Desde libros hasta testimonios de personas que han hecho lo que tú quieres hacer. No dejes de trabajar en tu sueño, aunque sea 10 minutos por día. Todo suma. Como dice el Tao, un viaje de 1000 millas comienza con un paso. Rodéate de gente positiva que pueda ayudarte, aunque sea con su aliento. Trata de meditar cada día. Meditar te va a conectar con tus deseos y, lo creas o no, alineará en tu vida las cosas que te llevan al lugar a donde quieres ir. Haz una lista de tus fortalezas, particularmente para que puedas poner tus ojos en lo que tienes, en tu potencial. También haz una lista de lo que consideras tus debilidades para hacer el cambio en cuestión, y trabaja en enriquecerlas hasta que logres transformar esas debilidades en fortalezas. No dudes en reacomodar tu plan las veces que sea necesario. No importa que lo cambies, que lo adaptes, que lo mejores y lo acondiciones. Solamente importa que seas fiel a ti, que te des el permiso de vivir lo que quieres vivir. Por eso, esta es tu vida. Si tu sueño te lo permite, crea un espacio de transición para no tirarte a la pileta sin agua. Si, por ejemplo, quieres hacer un cambio laboral muy importante, crea o consigue un espacio laboral part-time dedicado a la nueva ocupación. No importa que sea 1 hora por día, 1 vez por semana, ni siquiera importa que al principio lo hagas en forma gratuita. Importa que trabajes en eso, que te pongas en camino. Estar en camino te va a dar la fuerza y los conocimientos para poder cambiar. Mira para atrás, mira cómo los cambios en tu vida finalmente fueron para bien. De allí, podrás tomar valor para darte cuenta de tus fortalezas, para afrontar y acomodar, para vivir mejor más allá de las circunstancias, para crear nuevas realidades más prósperas y felices en tu vida. Finalmente, quiero cerrar este espacio con un pequeño cuento y unas breves preguntas. Y mi profundo deseo de que te animes a cortar la rama. Cuando cortes la rama, finalmente harás honor al bello ser que eres. ¿Qué es el coaching? La palabra coaching significa entrenamiento y ontológico. Hace alusión al ser que cada uno de nosotros es. Podemos decir que el coaching ontológico es un entrenamiento interesado y basado en el tipo particular de ser que cada uno de nosotros es. Siempre un proceso de coaching es el camino que nos lleva del espacio en el que estamos al espacio al que queremos llegar.
No importa que ese espacio al que deseamos acceder sea mejorar nuestras relaciones, nuestro rendimiento laboral, nuestra situación económica, hacer un cambio que no nos animábamos a hacer, modificar la forma de ser que estamos teniendo en este momento, etc. El entrenamiento que implica el coaching nos llevará a ese espacio, no solo mediante herramientas, sino desde un espacio aún más importante, que es la transformación del observador que estamos siendo. Tenemos los resultados que estamos teniendo hoy desde este ser que somos hoy, pero en la medida en que nos vamos modificando, transformando, descubriéndonos, reinventándonos, nuevos resultados aparecen en nuestras vidas, resultados que antes nos estaban vedados. Podríamos decir que el coaching ontológico es un entrenamiento básicamente en dos sentidos. En primer lugar, es un entrenamiento en el diseño del ser y del hacer. El coaching nos entrena para aprender a rediseñarnos y rediseñar nuestras acciones. Y en este punto es importante que tengamos en cuenta que para el coaching, el lenguaje también es acción. En segundo lugar, este entrenamiento es siempre desde la elección y la toma de conciencia de quién quiero ser. A partir de respondernos esa pregunta, este camino nos permite conectarnos con lo mejor de nosotros mismos y descubrirnos. Muchas veces me han preguntado por qué siento tanto amor por esta disciplina, y siempre respondo esto mismo que les comparto. En primer lugar, porque el coaching nos da libertad. Mediante cada uno de los aprendizajes que nos brinda, nos permite poder elegir libremente a partir de poder ver y reflexionar sobre las consecuencias de nuestras elecciones, además de la libertad que nos brinda siempre el conocimiento como tal. En segundo lugar, el coaching nos permite transformar el ser que somos, y entonces, a partir de esa transformación, acceder a resultados diferentes. Y por último, nos brinda herramientas y aprendizajes que nos permiten operar con mayor efectividad y bienestar en cualquier ámbito en el que apliquemos sus enseñanzas. Cerraré esta explicación con unas palabras del coach Leonardo Walk. Sostengo que en el proceso de coaching, como proceso de aprendizaje que es, lo que acontece es que transformamos el tipo de observador que somos, porque considero que se produce más bien una alquimia de la conciencia del observador. Este proceso transforma nuestra forma de estar en el mundo, ya que al cambiar nuestra forma de observar, podemos cambiar también nuestra forma de actuar, de operar en el mundo. Por ende, también nuestros resultados serán diferentes. Se trata entonces no solo de aprender y saber, sino también de preguntarnos ¿quién quiero ser? Es aprendizaje más transformación. Quisiera cerrar con una aclaración. Aunque no todos los aprendizajes de este libro son del coaching ontológico, gran parte de ellos sí lo son. ¿Sabes que tienes alas? El rey recibió como obsequio 2 pichones de halcón y los entregó al maestro de cetrería para que los entrenara. Pasados unos meses, el instructor comunicó al rey que uno de ellos estaba perfectamente educado, pero que al otro no sabía lo que le sucedía, no se había movido de la rama desde el día de su llegada a palacio, a tal punto que había que llevarle el alimento hasta allí. El rey mandó llamar a los curanderos y sanadores de todo tipo, pero nadie pudo hacer volar al ave. Encargó entonces la misión a miembros de la corte, pero nada sucedió. Por la ventana de sus habitaciones, el monarca podía ver que el ave continuaba inmóvil. Publicó por fin un edicto entre sus súbditos y a la mañana siguiente vio al halcón volando en los jardines. «Traedme al autor de ese milagro», dijo. Enseguida le presentaron a un campesino. «¿Tú hiciste volar al halcón? ¿Cómo lo hiciste? ¿Eres mago acaso?» Entre feliz e intimidado, el hombrecito solo le explicó. «No fue difícil, Su Alteza. Solo le corté la rama». El pájaro se dio cuenta que tenía alas y se largó a volar. ¿Sabes que tienes alas y que puedes volar? ¿Cuál es la rama o las ramas que te mantienen sujeto? ¿Qué vas a hacer para cortar esas ramas? Ten en cuenta que, a diferencia del cuento, nadie vendrá a rescatarte, nadie cortará tu rama. Parte 1 del libro. Transformar la propia persona. Nada sobre esta tierra puede detener al hombre que posee la correcta actitud mental para lograr su meta.
Nada sobre esta tierra puede ayudar al hombre con la incorrecta actitud mental. Thomas Jefferson. Entendamos sin excusas ni pretextos que somos el producto de nosotros mismos. Somos lo que pensamos, somos lo que decimos, somos lo que actuamos y seremos solo lo que queramos ser. Ana C. Capítulo 01. Postulados y principios del coaching ontológico. Y su valor para transformarte. La ontología del lenguaje nos plantea tres postulados básicos. 1. Interpretamos a los seres humanos como seres lingüísticos. 2. Interpretamos al lenguaje como generativo. 3. Interpretamos que los seres humanos se crean a sí mismos en el lenguaje y a través de él. 1. El coaching ontológico plantea que es el lenguaje, por sobre todas las cosas, lo que nos hace ser el tipo de seres particulares que somos. Lo que nos diferencia de otros seres es, particularmente, el lenguaje. Porque a través del lenguaje interpretamos la realidad, le conferimos sentido a nuestra existencia, y es también desde el lenguaje que podemos darle un sentido a lo que nos ocurre en los otros dominios que, como seres humanos, hacen a la persona que somos. A lo largo de todo el libro, veremos cómo el lenguaje nos constituye y cómo nos constituimos a nosotros mismos a través de él. 2. En nuestra tradición cultural aprendimos a ver el lenguaje como descriptivo. Consideramos siempre que el lenguaje o bien describía el mundo externo o bien que lo utilizábamos para describir nuestros sentimientos, pareceres, etc. A través de la ontología del lenguaje, Rafael Echeverría plantea que el lenguaje es generador de realidad. El lenguaje no solo sirve para describir las cosas, sino que tiene el poder de hacer que las cosas sucedan. Y va a plantear que el lenguaje no solo tiene la capacidad de generar realidad, sino que el lenguaje genera ser. Es importante aclarar que no estamos diciendo en modo alguno que el lenguaje genera todo lo que existe. Es muy sencillo darnos cuenta cómo el lenguaje genera realidad. Bastaría revisar la historia para darse cuenta de cómo lo que alguien dijo ha cambiado la historia de un país o un sector de una nación, o ha definido su independencia, etc. De igual modo, mirando nuestras propias vidas, podemos darnos cuenta cómo lo que dijimos o lo que callamos ha marcado el rumbo en nuestras propias vidas. Algunas veces para bien y otras no tanto. ¿Cuántas veces hubiéramos preferido no haber hablado y cuántas veces las cosas hubieran sido diferentes si nos hubiésemos animado a decir algo que, en su momento, hemos callado? También en algunas oportunidades hubiese sido mejor decir algo diferente. O decirlo de otro modo, o decir mucho más que lo que hemos dicho. Si lo dicho o lo callado hubiese sido diferente, las cosas hubiesen sido muy distintas. En algunos casos no tenemos dudas de eso. Dependiendo del caso, lo dicho o callado ha marcado el rumbo de nuestra propia vida y la de otros. Además de eso, también a través del lenguaje modelamos nuestra identidad y la del mundo que nos rodea. R. Echeverría va a plantear: la forma como operamos en el lenguaje es el factor quizás más importante para definir la forma como seremos vistos por los demás y por nosotros mismos. Ya veremos cómo el lenguaje define y moldea nuestra identidad y la de los otros. 3. En el tercer postulado, R. Echeverría se corre nuevamente de la mirada tradicional. Nuestra tradición asume que cada ser humano nace dotado de una forma particular de ser. De algún modo, la vida es el espacio en que podemos desplegar y conocer nuestra esencia. A través de la ontología del lenguaje, él va a correrse de esa mirada para plantear una nueva apertura a posibilidades. Va a decir: la vida es el espacio en el que los individuos se inventan a sí mismos. Todo este libro tratará de esto, de ver cómo la vida nos presenta infinitas posibilidades de reinventarnos una y otra vez. Cada nuevo aprendizaje que logramos llevar a nuestra vida cambia el ser que somos, nos transforma y transforma como consecuencia la vida que vivimos. De eso se trata este libro, de apostar a esta interpretación poderosa que nos ofrece la ontología del lenguaje a través de su creador. Este libro es una invitación a darnos cuenta y a vivenciar cómo podemos transformarnos una y otra vez. No hay límites para nuestra propia transformación.
Solo hay que pararse frente a uno mismo y asumir que cada uno de nosotros es su propia obra maestra. Primer principio de la ontología del lenguaje. No sabemos cómo son las cosas, solo sabemos cómo las observamos o cómo las interpretamos. Vivimos en mundos interpretativos. El biólogo chileno Humberto Maturana nos ha mostrado que los seres humanos no poseemos los mecanismos biológicos que nos permitan tener percepciones que se correspondan a cómo las cosas son. Y de hecho, en lo cotidiano, de algún modo, somos conscientes de ello. Sabemos, por ejemplo, que los perros pueden escuchar sonidos que nosotros, los seres humanos, no podemos percibir. De igual modo que hay ondas que no podemos registrar si no accedemos a determinada tecnología. Por dar solo algunos ejemplos de cómo nuestra biología condiciona nuestras percepciones. Entonces el hecho de que nuestra biología nos limite, nos plantea la imposibilidad de acceder a esa realidad externa, algo que también veremos más adelante. Dicho esto, entonces nos planteamos, si no podemos acceder a la realidad tal como esa realidad es, solo podemos acceder a nuestras observaciones. Y antes de seguir avanzando, veamos un momento un ejemplo. Los esquimales poseen una distinción de distintos blancos de la que nosotros, por ejemplo, en Argentina, carecemos. Lo que quiere decir que al estar describiendo una misma realidad externa, donde esa gama de blancos estuviera en juego, la descripción de un esquimal sería diferente de la de un argentino que reside en Argentina. La realidad es la misma, las descripciones que tendríamos serían diferentes, porque cada observador hablaría desde el observador que es y desde lo que puede ver desde su observador. Este punto tan importante nos plantea algunas cuestiones importantes que inciden directamente en aquellos que queremos cambiar la persona que somos, aprender, desarrollarnos cada día de nuestras vidas. Mira estas tres incidencias conmigo. 1. El hecho de que no podamos acceder a la realidad hace que el centro de la mirada del coaching se desplace de mirar aquello que observamos para fijar su mirada en cada uno de nosotros como observador. Miremos esto que tiene una gran incidencia en nuestro trabajo de transformación personal. ¿Por qué? Porque lo que observamos, las observaciones que hacemos, la mirada que tenemos sobre las personas, sobre la vida, sobre aquello que observamos, hablará de nosotros. Y si estamos comprometidos con nosotros mismos, con transformarnos, con descubrir qué espacios de aprendizaje tenemos pendientes, en esto tenemos un espacio muy importante para mirarnos. Vamos a ahondar en estos puntos en 2 capítulos. En el capítulo 7, 6 sombreros para pensar, y en el capítulo 10, el vaso medio vacío o medio lleno. Por lo pronto, mientras llegamos a esos capítulos, te propongo que prestes atención a tu modo de mirar, a lo que ves. A ver si el observador que estás siendo es un observador que aporta en tu vida para el bienestar y la efectividad, o si sucede exactamente lo contrario. 2. Si no podemos acceder a la realidad tal cual es, entonces necesitamos renunciar a algo que nos caracteriza mucho, que es la necesidad de tener razón. Es algo a lo que necesitamos renunciar. 3. El otro punto es que, si decimos que los seres humanos no podemos acceder a la realidad, entonces cambiamos el criterio de verdad por el criterio de posibilidad. Vamos a ver más sobre esto en el capítulo 8. Nota: veremos en otros capítulos el segundo y el tercer principio de la ontología del lenguaje,